En los archivos secretos del Tribunal del Santo Oficio de Puebla se abre un expediente olvidado entre papeles amarillentos. El silencio del archivo parece guardar un secreto que nadie quiso contar. Corre el año 1743 y la ciudad de Puebla de Los Ángeles vive en aparente calma. El virreinato prospera mientras bajo la superficie crecen tensiones invisibles. Una familia poderosa domina gran parte de la economía local. Los Salazar son conocidos por su riqueza y su estricta religiosidad. Su casa se alza como símbolo de poder en la calle de los mercaderes. Los muros de piedra esconden más de lo que muestran. Doña Esperanza de Salazar y Mendoza camina por los pasillos con elegancia. A sus 32 años, carga con el peso de 3 matrimonios fallidos. 3 viudeces consecutivas despiertan rumores en la ciudad, pero nadie se atreve a cuestionar a una mujer tan poderosa. Cada mañana se celebra misa privada en su capilla. Cada noche se repiten rezos que intenten ocultar inquietudes. La apariencia de devoción es impecable. Sin embargo, en su interior habita una inquietud constante. Esperanza observa a quienes la rodean con atención calculada. Entre los sirvientes destaca un joven cochero. Joaquín de los Ríos trabaja en silencio, evitando llamar la atención. Su origen mestizo lo coloca en una posición vulnerable, pero su presencia no pasa desapercibida para Esperanza. Sus miradas comienzan a cruzarse de manera discreta. Al principio son gestos sutiles, casi imperceptibles. Ella estudia sus movimientos con paciencia. Él intenta mantenerse distante, consciente del peligro. Los paseos fuera de la ciudad se vuelven más frecuentes. Las conversaciones se vuelven más largas. Esperanza comienza a mostrar interés por su pasado. Joaquín habla de Veracruz con cierta nostalgia. La distancia entre amo y sirviente empieza a difuminarse. Los regalos aparecen bajo pretextos inocentes. Ropa nueva, encargos especiales, privilegios silenciosos. La cercanía crece lentamente. Una noche, una orden cambia todo. Joaquín es llamado a los aposentos privados. El ambiente es distinto, cargado de tensión. Las palabras sobran. Ambos entienden que han cruzado una línea. El miedo se mezcla con una atracción imposible de negar. Lo que comenzó como presión se transforma con el tiempo. El secreto se convierte en rutina. Los encuentros se vuelven frecuentes y peligrosos. Cada día el riesgo es mayor. Cada noche el vínculo se hace más profundo. Esperanza descubre en Joaquín algo inesperado. Él no es solo un sirviente. Es alguien con ideas, con pensamiento propio. Joaquín encuentra en ella una atención desconocida. Por primera vez se siente valorado. La relación deja de ser solo clandestina, se convierte en una conexión emocional compleja. El mundo exterior sigue sin sospechar, pero dentro de la casa, las miradas comienzan a notar cambios. El comportamiento de Esperanza se vuelve errático. Las criadas murmuran en los pasillos. El secreto empieza a pesar. Entonces ocurre lo inevitable. Esperanza descubre que está embarazada. El tiempo parece detenerse. La noticia amenaza con destruirlo todo. Ocultar la verdad se vuelve urgente. Los síntomas no tardan en hacerse evidentes. Las sospechas crecen entre los sirvientes, y pronto también entre su propia familia. Sus hermanos observan con inquietud. Don Carlos, el mayor, decide intervenir. Durante una cena familiar, el ambiente se vuelve tenso. Las preguntas comienzan con aparente preocupación, pero pronto se transforman en acusaciones.
Esperanza intenta mantener la calma. Las miradas la presionan. El silencio se vuelve insoportable. La verdad está a punto de salir. Pero ella decide mentir. Habla de un hombre lejano, imposible de presentar. Una historia creíble, pero incompleta. Sus hermanos no quedan del todo convencidos. Sin embargo, aceptan la explicación por el momento. Mientras tanto, alguien más ha estado observando. Remedios, una criada, guarda un secreto propio. Ha visto más de lo que debía, y ha decidido usar esa información. La envidia alimenta su determinación. Busca una audiencia con don Carlos. En privado, revela todo lo que sabe. Cada detalle, cada sospecha. El silencio de Carlos se vuelve inquietante. La verdad cae como una sentencia. El honor de la familia está en juego. La furia comienza a crecer en su interior. La situación es más grave de lo que imaginaban. El peligro ya no es solo un rumor. Es una realidad que exige acción. La casa de los Salazar deja de ser un refugio. Se convierte en un escenario de tensión. Cada paso puede ser el último error. Cada palabra puede desencadenar una tragedia. El destino de todos comienza a entrelazarse, y la calma aparente se rompe definitivamente. La reputación de los Salazar en Puebla pendía de un hilo invisible que podía romperse con un solo rumor. Las sombras de sus secretos comenzaban a alargarse más de lo habitual. En cada rincón de la casa se respiraba tensión y sospecha. Carlos caminaba de un lado a otro, consciente de que cualquier error podía atraer miradas. La llevó a su pequeña casa sin decir una palabra. La dejó sobre una mesa de madera. El agua fría tocó su piel y ella se estremeció. Sus ojos se abrieron de golpe. Había miedo en ellos, pero también fuego. Sebastián retrocedió un paso. No estaba acostumbrado a esa mirada. Ella intentó levantarse. El dolor la obligó a quedarse. Él levantó las manos, mostrando que no quería hacerle daño. El silencio entre ellos fue largo. Finalmente ella habló. Su voz era áspera, pero firme. Dijo su nombre, Yemayá. Él asintió sin responder. No necesitaban más palabras. Le dio agua. Ella bebió como si fuera lo único real en el mundo. Cada sorbo parecía devolverle vida. Luego vino la comida. Pan duro, pero suficiente. Ella no se quejó. Nunca se quejó. Sebastián limpió sus heridas con cuidado. Había visto heridas antes, pero éstas contaban una historia diferente. Una historia de castigo, no de accidente. No preguntó demasiado. Sabía lo suficiente. Le ofreció una camisa limpia. Le quedaba justa. Aún así la aceptó con dignidad. La habitación era pequeña, pero era un refugio. Ella cerró la puerta detrás de sí. Sebastián se quedó en la cocina. El fuego crepitaba lentamente. Pensó en lo que había hecho. Sabía que era peligroso. Sabía que podía perderlo todo. Aún así no se arrepentía. Se acostó en su hamaca. El techo de madera crujía con el viento. Esa noche durmió diferente, más tranquilo. Pero no estaba solo en esa historia. En la oscuridad, otros ojos habían visto. Los esclavos de los barracones susurraban. Habían visto a la mujer. Habían visto cómo el patrón no la rechazó. Eso era extraño. Eso era importante. Tomás habló primero. Su voz era baja pero firme. Dijo que algo había cambiado. Juana recordó su mirada. No era la de una víctima. Era la de alguien que no se rendía. Pablo estaba asombrado. Nunca había visto a alguien así. Belén escuchaba en silencio. Cuando habló, todos callaron. Dijo el nombre otra vez. Yemayá. Ese nombre significaba algo antiguo, algo poderoso. Habló de historias olvidadas,
de dioses que cruzaron el océano en la memoria, de una madre que protegía a los suyos. Los demás sintieron un escalofrío. No sabían si creer, pero querían creer. Esa noche la esperanza nació en susurros. Al amanecer, Sebastián despertó. Fue directo a la habitación. La encontró vacía. La cama estaba ordenada, la camisa doblada. Se había ido sin ruido. Sintió alivio, y también algo más, una ausencia. Preparó su desayuno como siempre. Todo parecía normal, hasta que salió al porche. Entonces lo vio. Figuras en el horizonte, muchas figuras, quietas, observando. Su corazón se aceleró. No eran viajeros, no eran trabajadores, eran esclavos, decenas, luego cientos. Formaban una línea perfecta. El miedo lo paralizó. Reconoció rostros entre ellos. Algunos eran suyos, otros no, pero todos miraban igual, con intención. Y al frente estaba ella, Yemayá, más fuerte, más viva, más imponente. Caminó hacia él. La multitud se movió con ella, como una sola entidad. Sebastián no huyó, no pudo. Cuando se detuvo frente a él, el silencio pesaba. Ella habló, lo llamó por su nombre. Eso lo sorprendió, más que la multitud. Le recordó su acto de bondad. Cada palabra era clara, cada palabra era firme. Dijo que no lo había olvidado. Dijo que ese gesto había viajado lejos, muy lejos. Dijo que otros habían escuchado, que otros habían respondido. Señaló a la multitud. Eran de muchas haciendas. Muchos habían huido. Muchos lo habían arriesgado todo, por una idea, por una posibilidad. Sebastián no entendía, o no quería entender. Preguntó si era una rebelión. Ella no respondió directamente. Dijo que era una elección, una oportunidad, un camino diferente. Podía unirse o podía quedarse atrás, pero nada volvería a ser igual. Sebastián miró a su alrededor, vio miedo, pero también vio esperanza. Eso era nuevo, eso era peligroso, eso era poderoso, y por primera vez en años dudó de todo. Era una sonrisa que iluminaba su rostro, revelando a la mujer que pudo haber sido antes de que la esclavitud la rompiera. Habló de comida, refugio y caminos seguros entre montañas y costa, como dibujara un mapa invisible. Sebastián escuchaba, sintiendo que cada palabra lo alejaba de su vida anterior. El sol nacía sobre los campos de caña, dorando un día que cambiaría todo. Aceptó ayudar, casi sin reconocer su propia voz. Un murmullo recorrió a los presentes como viento seco. Nadie sabía. El cuerpo quedó completamente inmóvil. El silencio se hizo absoluto. La muerte había llegado sin ruido. Pero todo apenas comenzaba. Otra figura entró en la habitación. Sus ojos evaluaban la escena con precisión. No había emoción, solo cálculo. El cuerpo fue movido ligeramente. Las manos comenzaron a trabajar. Pequeños cortes aparecieron en la piel. Heridas superficiales, pero convincentes. Los dedos fueron manipulados con cuidado. El dolor ya no importaba. Marcas de quemaduras surgieron después. Todo debía parecer real. Todo debía contar una historia. Una historia de violencia externa. Una historia de intrusos. El escenario se construía pieza por pieza. Cada detalle tenía un propósito. Cada marca tenía un significado. La habitación comenzó a transformarse. Ya no era un lugar de descanso, era una escena de crimen. El amanecer se acercaba. La casa seguía en silencio, pero el silencio ahora ocultaba una mentira. Arriba todo parecía normal. Los sirvientes dormían, los guardias no sospechaban. La calma era perfecta, demasiado perfecta. El sol comenzó a iluminar la ciudad. La casa despertó con lentitud. Los primeros gritos rompieron el silencio.
El descubrimiento fue inevitable. El caos se extendió rápidamente. Los cuerpos fueron encontrados. El horror llenó cada rincón. Las explicaciones comenzaron a surgir. Ladrones, violencia, un ataque brutal. La narrativa se formaba sin esfuerzo. Los testigos hablaban con confusión, pero coincidían en lo esencial. Habían visto sombras, habían oído ruidos, habían sido incapaces de actuar. La historia parecía creíble. Las autoridades llegaron, observaron, analizaron, pero lo evidente era engañoso. Las pruebas contaban una historia clara, demasiado clara. La investigación avanzó sin profundidad. No había razones para dudar. Todo encajaba perfectamente. La tragedia fue aceptada. El dolor fue mostrado. Las lágrimas parecían sinceras. La pérdida era convincente. El tiempo comenzó a pasar. La atención se desvió. El caso se cerró. La vida continuó, pero no para todos. Algunos sabían demasiado. Algunos recordaban demasiado. Y esos recuerdos eran peligrosos. Una figura desapareció días después. El río guardó su secreto. Otros se marcharon lejos, con dinero, con silencio, con miedo. Las piezas incómodas fueron eliminadas. El tablero quedó limpio. La casa volvió a la normalidad, pero ya no era la misma. Un enuncio sorprendió a la sociedad. Un matrimonio, una decisión práctica, una unión conveniente. Las miradas juzgaban en silencio, pero nadie hablaba en voz alta. El poder protegía, la riqueza silenciaba. La nueva vida comenzó. Los negocios prosperaron, las alianzas crecieron. Todo parecía estable. El pasado quedó enterrado. O eso parecía. Años después, una presencia inesperada llegó. Un hombre con memoria, un hombre con historias. Reconoció rostros, recordó detalles. Sus palabras comenzaron a incomodar. Sus preguntas inquietaban. Las dudas reaparecieron. El peligro volvió. La tensión creció en silencio. Una invitación fue enviada. Una cena elegante. Una oportunidad. La noche fue perfecta. La comida exquisita. El ambiente acogedor. La confianza aumentó. La guardia bajó. El destino se selló. La muerte llegó de forma invisible, sin violencia, sin ruido, solo un colapso repentino, una explicación sencilla, demasiado sencilla. El cuerpo fue encontrado sin señales. Todo parecía natural. La historia se repitió y fue creída otra vez. El último riesgo desapareció. La tranquilidad regresó, pero con precaución, siempre con precaución. Los años continuaron su curso. La familia creció. El heredero fue educado. El pasado nunca fue mencionado. La verdad nunca fue revelada. La apariencia lo era todo. El legado se fortaleció. El respeto aumentó. La historia oficial permaneció intacta. El tiempo borró las sospechas. La sociedad olvidó. La vida siguió adelante. La vejez llegó lentamente. El final también. Uno tras otro. Sin escándalos, sin revelaciones. Solo respeto. Solo honor. Los archivos se cerraron. Las dudas se enterraron. La verdad se perdió en el tiempo. Y la historia quedó incompleta. La historia oficial hablaba de una familia respetable, construida sobre tragedias que nunca se cuestionaron. En los salones elegantes, los descendientes repetían el relato aprendido sin sospechar su origen. En los archivos, los nombres de Esperanza y Joaquín aparecían como víctimas. Pero en los rincones olvidados, la verdad seguía viva. En las cocinas, las criadas susurraban versiones distintas. En los mercados, las historias cambiaban de tono al caer la tarde. En las cantinas, entre risas y tragos, se contaban secretos prohibidos. El nombre de Esperanza no se decía en voz alta.
Algunos afirmaban que su belleza ocultaba algo más oscuro. Otros decían que su inteligencia era peligrosa. Joaquín era recordado como un hombre decidido, pero también como alguien capaz de todo. Su historia no era solo de amor, era una historia de decisiones irreversibles. Había miradas que nunca olvidaron y silencios que escondían demasiado. La familia Salazar creció rodeada de respeto, pero también de sombras invisibles. Cada generación heredaba una versión incompleta. Cada palabra omitía algo esencial. La verdad sobrevivía en fragmentos, como piezas de un rompecabezas prohibido. Algunos ancianos evitaban hablar del pasado, otros lo contaban con miedo en los ojos. Se decía que hubo noches sin luna, noches en las que todo cambió. Puertas cerradas, pasos apresurados, susurros detrás de paredes gruesas y decisiones tomadas sin retorno. El poder empezó a cambiar las reglas. El dinero abrió caminos imposibles. Las barreras sociales comenzaron a romperse, pero no sin consecuencias. Esperanza entendía el juego mejor que nadie. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Joaquín confiaba en ella, más de lo que debía. Juntos construyeron algo fuerte, algo que nadie podía desafiar fácilmente. Pero cada avance tenía un precio, y alguien siempre lo pagaba. Los opositores desaparecían en silencio, sin dejar rastro evidente. Las dudas se enterraban con ellos, y el miedo crecía en secreto. La ciudad observaba pero no hablaba, porque hablar significaba peligro. El tiempo convirtió los rumores en leyenda, y la leyenda en verdad aceptada. Las generaciones futuras no cuestionaron nada, solo heredaron el prestigio. Pero algunos documentos permanecieron ocultos, esperando ser descubiertos. Siglos después, alguien abrió esos archivos, y todo empezó a cambiar. Los historiadores encontraron inconsistencias, detalles que no encajaban, fechas alteradas, testimonios incompletos, nombres borrados y otros añadidos cuidadosamente. El caso Salazar dejó de ser simple, se convirtió en un enigma. Un ejemplo de poder disfrazado de honor, de violencia cubierta por elegancia. Las categorías sociales comenzaron a desmoronarse. Nada era tan rígido como parecía. La identidad podía moldearse, si se tenía suficiente poder. Esperanza lo sabía desde el inicio, y usó ese conocimiento sin dudar. No buscaba solo sobrevivir, buscaba ganar. Joaquín la siguió hasta el final, sin cuestionar el camino. El amor entre ellos era intenso, pero también peligroso. Una fuerza que rompía límites y justificaba lo injustificable. El pasado empezó a revelarse poco a poco, como una herida que vuelve a abrirse. Las versiones oficiales perdieron fuerza, y la verdad emergió lentamente. No eran víctimas, eran protagonistas de algo oscuro, un plan cuidadosamente ejecutado, sin errores visibles. La violencia no fue impulsiva, fue calculada. Cada paso tenía un propósito, cada acción una consecuencia prevista. El resultado fue perfecto, al menos en apariencia. La sociedad aceptó la historia conveniente y olvidó lo incómodo. Pero la memoria colectiva no desapareció, solo cambió de forma. Se convirtió en susurro, en advertencia, en historia contada a media voz, en noches largas. En Puebla las calles aún guardan ecos de lo que ocurrió. La casa de los Salazar sigue en pie, convertida en símbolo de otra cosa. Ahora es un museo, lleno de historia oficial, pero algunos visitantes sienten algo extraño, como si no estuvieran solos. Se habla de risas en los patios, risas que no tienen origen claro, suspiros que atraviesan el silencio y sombras que no encajan. Algunos evitan ese lugar al anochecer, prefieren no arriesgarse. Otros buscan respuestas, pero salen con más preguntas. La historia sigue viva, aunque nadie la diga completa.
El legado de Esperanza permanece, transformado con el tiempo. No como asesina, sino como figura admirada. Una mujer que superó obstáculos, que desafió las reglas. Pero esa versión no es completa. Nunca lo fue. La línea entre justicia y venganza se borra cuando el poder decide. El amor puede convertirse en obsesión, sin que nadie lo note. La supervivencia puede justificar todo, si nadie cuestiona el resultado. La historia depende de quién la cuenta y de quién la escucha. Esperanza entendió eso mejor que nadie y lo utilizó a su favor. Su mayor logro no fue lo que hizo, fue cómo logró ocultarlo. Transformó el crimen en leyenda y la culpa en admiración. El tiempo hizo el resto, borrando lo incómodo. Pero la verdad nunca desaparece del todo. Solo espera el momento adecuado. Y cuando regresa, lo cambia todo.